Mucho después, en una época incierta de que trataba de entender algo de mí mismo, vendieron enciclopedias y libros de medicina a los pueblos de la Guijara. Me llevó por la casualidad hasta aquel molino de indios en la ventana de una casa frente al mar, bordando una máquina de la hora de más dolor, más calor. Había una mujer de medio luto con antiparras del hambre y con canas amarillas sobre su cabeza. Estaba colgada una jaula con un canario, que no paraba de cantar. Al verla así dentro del marco idilio de la ventana, no quise creer que aquella mujer fuera lo que yo creía, porque resistía a admitir la vida exterminaba por parecerse tanto a la mala literatura. Pero ella, Ángela Vicario, 23 años después del drama, me trató igual que siempre, como primo remoto, y contestó a mis preguntas que fue en juicio. Se sintió humor en una armadura era tan madura e ingeniosa que costaba trabajo creer que fuera lo mismo. Lo que más me sorprendió fue la forma en la que había terminado de entender su propia vida. Al cabo de los pocos minutos ya me parecía tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como el recuerdo que yo tenía en común con la que habían obligado a casarse sin amor a los 20 años. Su madre, de una vejez mal entendida, me recibió como una fantasía difícil. Se negó a hablar del pasado y tuve que conformarme con lo que esta crónica, con algunas frases sueltas de sus conversaciones con mi madre y otras pocas rescatadas de sus recuerdos. Había hecho más de lo posible para que Ángela Vicario se muriera en vida, pero la misma hija de la mal logró los propósitos, porque nunca hizo ningún misterio de su desventura. Al contrario, todo lo que hizo fue oírla, y se la contaba con sus pormenores, salvo la que aclarar quién fue y cómo y cuándo. El verdadero causante del prejuicio, porque nadie creyó que en realidad había sido Santiago Nazar, pertenecía a los dos mundos divergentes. Nadie los vio nunca juntos, y menos solos. Santiago Nazar era demasiado antiguo, firme. Ella, tu prima de la boda, me decía cuando tenía que mencionarla. Además, como decíamos de todos, era el gavilán pollero. Algo andaba en su padre, cortándole el cogollo a cuánta doncella sin rumbo pensaba desplumar por montones, pero nunca se convirtió dentro del puerto. Una relación distinta, convencional, me tiene la flor de Miguel de la Tormenta, lo que hizo durante 14 meses de María de Genera Cervantes, de presión corriente. Esta vez con más persevera, le era la Ángela Vicario. Estaba protegido alguien a quien más veras amaba, y había escogido el nombre de Santiago Nazar porque nunca pensó en sus hermanos. Se atrevería a contar de él. Yo mismo tendré de arrancarme esta verdad cuando lo visité por segunda vez. Todos mis argumentos en orden, pero ella apenas se levantó la vista del bordado para rebatirlos. Ya no les daré más vueltas, primo, me dijo. Fue él todo lo corto, sin reflexiones, hasta que el desastre de la noche de bodas, contó con sus amigos, le habían distraído para que emborrachara al esposo en la cama hasta que perdeciera el sentido, que aparentaba más vergüenza paz que él sintiera que él apagara la luz, hasta que se hiciera un lavado drástico de aguas del hombre para fingir la virginidad. Y me echaba la sábana con mercurio para que pudiera exhibirla al día siguiente. El patio recién casado, solo dos cosas que no estuvieron en cuenta: con el excepcional resistente del bebedor Brian Román, y la desobediencia pura de que Ángela Vicario llevaba escondida dentro de los escotes del puesto de su madre, y que no hacía nada de lo que me dijeron. Me dijo, porque mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que todo aquello era una porquería, porque se no podía ser nada menos el pobre hombre que tenía mala suerte de casarse conmigo, de modo que se dejó desnudar sin reservas del dormitorio iluminado, salvo de todos los miedos aprendidos que le habían malogrado la vida. Fue muy fácil, me dijo, porque estaba resuelta a morir. La verdad es que me hablaba desventurada, sin ningún pudor, para disimular la otra desventura de la verdadera, la que había abrazado las entrañas. Nadie había sospechado siquiera de que ella se decidió a contármelo. Que Bayardo San Román estaba en su vida, que siempre desde que llegó de regreso a su cama fue un golpe de gracia. De pronto, cuando mamá empezó a pegarme, empecé a acordarme de él. Me dijo, los puñetazos le dolían menos porque sabía que eran por él. Siguió pensando con el cierto asombro de la misma cuando soñaba en el sofá del comedor. No lloraba los golpes ni por nada de lo que había pasado. Me dijo, lloraba por él. Seguía pensando en él mientras su madre le ponía con promesas de arnica en la cara. Y más cuando oyó la grita de la calle, las campanas, encendió la torre, y su madre entró a decirle que ahora podría dormir, pero pues lo peor había pasado. Llevaba mucho tiempo pensando que sin ninguna ilusión cuando tuvo que acompañar a su madre a un examen de vista en el hospital de Riohacha. Entraron de pasado en el hotel del puerto, a cuyo dueño conocían a pura Vicario.
Pidió un vaso de agua en la cantina que se le había tomado de las espaldas a la hija. Cuando ésta vio su propio pensamiento reflejado en los espejos repetidos de la sala, que el vicario volvió la cabeza con el último aliento que le vio pasar a su lado sin verla, y le había salido el hotel. Luego miró a la vez a su madre, el corazón hecho trizas. Puro vicario había parecido de beber los sacos del aire con la manga y se sonrió después de mostrarlo con los lentes nuevos, con esas sonrisas por primera vez desde su nacimiento. Ángela Vicario lo vio tal como era pobre mujer consagrada de culto a efectos de mierda. Se dijo que estaba trastornada, que quiso que lo salvara, que lo viaje de regreso contaba una voz alta y le tiró en una cama a llorar durante 3 días. Nació de nuevo, me volvió loca hacia él, me dijo, es loca de remate, le bastaba cerrar los ojos de verlo hasta oír respirar en el mar, esperaba a medianoche de fogaje en su cuerpo de la cama. A finales de semana, sin haber conseguido el mínimo de sosiego, le escribió la primera carta. Fue una carta conversacional en la cual le contaba que le había visto salir del hotel y que le habría gustado que él lo hubiera visto. Espero que en vano una respuesta. Al cabo de 2 meses, cansada de esperar, le mandó otra carta al mismo estilo sagrado del interior, cuyo único propósito era hacer propuestas de la falta de la cortesía. 6 meses después había escrito las cartas y respuestas, pero se confirmó con la comprobación de que la estaba recibiendo. Dueña por primera vez su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el amor de posiciones advertidas. Cuanto más cartas mandaba, más se encendía las brasas de la fiebre, y para más calentaba también el récord feliz que sentía contra su madre. Se me revolvían las tripas de solo verla, me dijo, pero no podía verla sin contarme de él. Su vida casada de vuelta seguía siendo tan simple como la de soltera, siempre abordando una máquina con sus amigas, pero como antes hizo tulipanes de trapo y pájaros de papel. Pero cuando su madre se acostaba, permanecía en el cuarto escribiéndole cartas sin poder venir hasta la madrugada. Se volvió lúcida, imperiosa, maestra de su albedrío, y volvió a ser virgen solo para él, y no respondiendo con la autoridad suya, sin más servidumbre que el de su obsesión. Escribí una carta semanal durante media vida, a veces que no se me ocurría qué decir. Me dijo muerta de risa, pero me costaba más saber que las estaba recibiendo. Al principio fueron aquellas de compromiso, después fueron apelitadas de amarte furtiva, billetes y perfumas de novia fugaz, memoriales de negocios, documentos de amor, y por último fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se sentimentaba enfermedades crueles para obligarla a volver. Una noche en la que buen humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada, y en vez de romperla le agregó una postdata. En prueba de mi amor te envío mis lágrimas. En ocasiones, cansada de llorar de burla de propias locuras, 6 veces cambiaron incompleto el correo y se consiguió su complicidad. Lo único que se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo, él parecía insensible en decirle como escribirle a nadie una madrugada de 20 días. Por los décimos del desperto de la incertidumbre de que él estaba desnudo en su cama, le escribió entonces la carta de Fertril de 20 pliegos que saltó sin pudor las verdaderas amargas que llevaban perdidas en el corazón. Desde su noche funesta le habló de las letras eternas que le había dejado en su cuerpo, de la sal de la lengua, de la triga y de la trilla de fuego de su verga africana. Se le entregó a la empleada del correo que iba a los bienes de la tarde a abordar con ella para llevarse las cartas, y quedó convencida de aquel desahogo terminal sería el último de su agonía. Pero no pudo respuesta. A partir de entonces ya no era consistente de lo que escribía ni a quien le escribía una ciencia cierta, pero siguió escribiéndolo sin cuartel durante 17 años. Un mediodía de agosto, mientras abordaba a sus amigas, sintió que alguien llegaba a la puerta. No tuvo que mirar para saber quién era. Estaba gordo y se le empezaba a caer el pelo. Y ya necesitaba espejuelos para ver de cerca, me dijo, pero él, carajo, era él. Se asustó porque sabía que él estaba viendo tan disimulada como ella lo opuesto a él, y no creía que tuviera dentro de tanto amor como ella para soportarlo. Tiene la camisa empapada de sudor, como lo había visto la primera vez en la feria. Llevaba la misma correa y las mismas alforjas de cuero desconsideradas con adornos de plata brillando. San Román dio un paso adelante sin ocuparse de las otras bordadoras atónicas, y puso alforas en las máquinas de coser. Bueno, dijo, aquí estoy. Llevaba la maleta de ropa para quedarse en las maletas, igual casi todos los 1000 cartas de ella la había escrito. Estaban ordenadas con sus fechas en paquetes concisos con cintas de colores, y todas sin abrir. Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta era dominada hasta que entonces tantos hábitos lineales habían empezado a girar de golpe en torno a la misma necesidad común.
Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo, y era evidente que no hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber la esclavitud, la actitud cruel, el sitio, las misiones ligadas, la acción y la fatalidad. Muchos quedaron sin saberlo. Cristo de Goya llegó al cirujano notable y no pudo explicarse porque le impuso esperar 2 horas, donde los abuelos llegaban al obispo una vez de irse a descansar en la casa de sus padres. Estuvieron esperando hasta el amanecer por alertarlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen, sin embargo, lo hicieron para consolarse con la protección de los astumos del honor. Son estrangos sangrados a los cuales tienen acceso a los dueños de la drama, la honra del amor, la hora de decir a mi madre Hortensia, la cuya única participación fue haber visto ensangrentados los cuchillos que todavía no estaban, se sintió tan afectada por la alucinación que cayó la crisis de penitencia y un día no pudo soportar más, echó desnudar en las calles. Alborada Miguel, la novia de Santiago San Omar, se fugó para desprender a las tenientes de las funerarias, la prostituyó delante los caucheros de la bichada Aurora Villero, la acomodadora que había ayudado a nacer 3 generaciones. Sufrió un espasmo de vejiga cuando conoció la noticia de que hasta su madre necesitó una zona para orinar. Rogelio de la Flor, un buen marido de Clotilde Armenta, que era un prodigio de la veterana de los 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nazaro contra la puerta cerrada de su propia casa, y no sobrevivió con la conmoción. Plácida Negrero había cerrado esta puerta en el último instante, pero se liberó tiempo a culpa. Le cerré porque Divina Flor me juró que había visto enterrar a mi hijo. Me contó que no era cierto, pero al contrario, nunca se perdonó el haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infuso de los pájaros. Asumió la perniciosa costumbre de su tiempo de masticar semillas de cardamina. 2 días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un globo de carne viva en la sortija oficial de las tablas de Patricio Municipal, bebiendo café de la olla con Ramón La Caña. De los pecos del calor tuvo que despedir tropas de esfuerzo para encauzar a la muchedumbre que se participaba a aclarar sin ser llamada. Ansiosa de exhibir su propia importancia, la drama clavaba de gloriarse y llevaba todo el vestido de daño negro en la escuela de leyes de anillo para lograr su promoción de fluidas en el lirismo, la profería feliz, pero nunca supo su nombre. Todos lo sabemos de su carácter, es aprendido en el sumario de que numerosas personas me ayudaron a buscar. 20 años después del crimen, entre el Palacio de la Justicia de Richard no existía clasificación de algunos de los archivos, más el siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial que fueran por 2 días el cuartel general de Francis Drake. La planta baja de la se inundaba con el mar de leva, y los volúmenes descosidos flotaban en las oficinas desestables. Yo mismo exploré muchas veces con aguas hasta los tobillos aquel instante de causas perdidas, y con solo la conciencia me permitió rescatar al cabo de 5 años el buque de unos 322 pliegos salteados de más de 500 que debió tener el submarino. El nombre del juez no pareció ninguno, pero es evidente que era un hombre abrazado por la fiebre de la literatura. Sin duda había leído unos clásicos españoles y unos latinos. Conocía muy bien al licencia, que era el autor de la moda entre las magistrales de su tiempo. Las notas amigables, no solo por el color de la tienda, parecían descritas con sangre. Estaba complejo del enigma que le habían tratado con suerte. Por muchas veces se ocurrió las restricciones líricas contrarias del rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida le sirviera tantas casualidades prohibidas de la literatura, pero que se cumpliera tropezos de una muerte tan anunciada. Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de la diligencia excesiva fue no haber encontrado un solo indicio, ni siquiera, al menos personal, de que Santiago Nazar hubiera sido en realidad constante del abrigavio de las amigas de Ángela Vicario, que había ido sus cómplices de engaño. Siguieron contando durante mucho tiempo que aquellas habían hecho partícipes de sus secretos desde antes de la boda, pero no le había arreglado ningún nombre en su submarino. Declararon, no dijo el Milagros, pero no el santo. Ángela Viquero, por su parte, se mantuvo en el sitio cuando el juez instructor le preguntó con su estilo lateral si sabía quién era el difunto Sangrero Nazar. Ella le contestó impasable, fue mi autor. Así consta de su submarino, pero sin ninguna otra precisión ni modo ni lugar. Durante el juicio, durante solo 3 días, el representante del padre civil, por su mayor representación del deber de ese cargo, era tan prejuiciada del juez instructor la falta de pruebas de Santiago Nazar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada de la situación del folio 416 en su puño, y una letra con la tinta roja de boticario exprimió una nota marcial. Dame un
prejuicio y moveré el mundo debajo de las paraficias del descendido desde un trazo feliz desde la misma tienda de sangre. Dibujó un corazón atravesado con una flecha para él, como eran los amigos más cercanos de Santiago Nazar. El propio comportamiento de este en las últimas horas fue una prudencia terminante en su conciencia. A la mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar que se sabía muy bien cuál hubiera sido el precio de la injuria que le imputaba. Conocía la índole imaginante de su mundo y debía saber que la naturaleza siempre de los gemelos no era capaz de resistir el escarnio. Nadie conocía muy bien a Brian San Román, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de las influencias mundanas estaba tan sobrevenida como cualquier otro prejuicio de origen, de manera que su despreocupación consiste hubiera sido suicida. Además, cuando supo por fin en el último instante de sus hermanos vicarios lo estaban esperando para matarlo, su reacción no fue el pánico como tanto se ha dicho, sino que fue más bien el desconcierto de la inocencia. Me impresionó a personas que el que murió sin entender su muerte después de que le prometió a mi hermana Margot que iría a desayunar a nuestra casa. Cristo Bedoya se lo llevó en el brazo por el muelle, y ambos parecían tan desprevenidos que suscitaron ilusiones falsas. Iban tan contentos que me dijo Meme Loiza, que suscribieron ilusiones falsas y iban tan contentos, me dijo Meme Loiza, que le di gracias a Dios porque pensé que el asunto le había arreglado. No pues tanto quería Santiago Nazar, por supuesto. Publicario el pueblo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su seriedad era necesaria, sino el sismo que la plata lo hacía intocable. Me dijo Fausés López, su mujer comentó, como todos los turcos en el aeropuerto, acaba de pasar la tienda del Claudio de Armaneta, y los gemelos le habían dicho que tan pronto como si fuera el obispo Materiano Santiago Nazar. Pensó, como tantos otros, que eran fantasías de Amenicio, pero Clotilde Armenda le hizo ver que era cierto y le pidió que alcanzara a Santiago Nazar para prevenirlo. Ni te molestes, le dijo Pedro Vicario. De todos modos, es como si ya estuviera muerto. Era un desafío demasiado evidente. Los gemelos conocían los vínculos de Indalecto Pardo y Santiago Nazar. Decidieron pensar que era la persona adecuada para impedir el crimen sin que ellos quedaran de vergüenza. Pero Indalencio Pardo encontró a Santiago Nazar llevado el brazo por Cristo Bedoy entre los grupos que abandoné el puerto y que no estaba prevenirlos. Se me aflojó la pasta, me dijo que una paloma en el hombro cada uno los dejó seguir. Ellos apenas le advirtieron, pero continuaban abismados en en las cuentas de la boda. La gente se dispersaba hacia la plaza del mismo sentido que ellos, una multitud apretada en escalogistas sinceros que yo observar a los dos amigos caminaban en el centro de su dificultad, de ese círculo vacío, porque la gente sabía que Santiago Nazar iba a morir y no se atrevían a tocarlo. También Cristo recordaba esa actitud hacia ellos, nos miraba como si viéramos la cuenta de más aún y llevaba su timidez de zapatos. El momento que ellos pensaban y se espantaban con la palidez de Santiago Nazar, pero él se tranquilizó. Imagínese, niña Sara, le dijo sin detenerse. Con guayabo celeste de verdad estaba desestentado la pijama en la puerta con su casa, burlándose de la que se quedaron vestidos de saludar al obispo. Invitó a Santiago Nazar a tomarse un café para ganar tiempo mientras pensaba. Me dijo, pero Santiago Nazar le contestó que iba prisa a cambiarse de ropa para desayunar con mi hermana. Me hizo bolas, me expliqué celeste desayunaba, pero de pronto pareció que podía matarlo si estaba tan seguro de que iba a ser. Yamil Sarium era el único que hizo que era lo que se había propuesto. Tan pronto como conoció el rumor de que salió a la puerta de la tienda de los géneros y esperó Santiago Nazar para prevenirlo. Era único los últimos árabes que llegaron con Abraham Nazar. Fue su socio de barajas hasta la muerte. Y siguen siendo consejo hereditario de la familia. Nadie tenía tanta autoridad como él para hablar con Santiago Nazar. Sin embargo, pensaba que el rumor era infundado. Le iban a causar una alarma inútil y prefirió consultarlo primero con Cristo Valladolid, ya que estaba mejor informado. Lo llamó a pesar de que Cristo Valladolid le dio una palmadita en la espalda a Santiago Nazar, el única. Ya era la esquina de la plaza y acudió al llamado de Yamil Seguín. Hasta el sábado le dijo Santiago Nazar, no le contestó, sino que se dirigió al árabe Yamil Serafín. Este le replicó que también el árabe, torciéndose de risa, era un juego de palabras con el que nos divertíamos siempre. Me dijo Yamil Serafín de detenerse a Santiago Nazar. Le dimos el señal de Dios con la mano y dobló la esquina de la plaza. Fue la última vez que lo vieron. Cristo Bedoya tuvo que, apenas escuchar la información sobre Yamil, tuvo que salir corriendo de la tienda para alcanzar a Santiago Nazar. Lo había visto doblar las esquinas, pero no encontró entre los grupos
que empezaban a dispersarse en la plaza. Varias personas quienes le preguntó a él dieron la misma respuesta. Acabo de verlo contigo, le pareció imposible que hubiera llegado a la casa tan poco tiempo, pero de todos modos se encontró a preguntar por él, pero pues encontró sin tranca la entreveía de la puerta de frente, entró a ver sin papel en el suelo y atravesó la sala en penumbra tratando de no hacer ruido, porque aún era demasiado temprano para visitas, pero los perros se alborotaron en el fondo de la casa y salieron a su encuentro. Los calmó con las llaves como lo había predicho del dueño y siguió acusando por ellos hasta la cocina. En el corredor se cruzó con Divina Flor, que llevaba un cubo de agua y un trapero para pulir los pisos de la sala. Ella le aseguró que Santiago Nazar no había vuelto. Victoria Guzmán se acababa de poner un fogón, el guiso de conejos, cuando él entró a la cocina. Ella comprendió de inmediato, el corazón se le estaba saliendo por la boca. Me dijo Cristo Godoy, le preguntó. Santiago Nazar estaba en casa y ella le contestó con un candor fingido que aún no había llegado a dormir. Es en serio, le dijo Cristo Bedoy. Lo que están buscando para matarla a Victoria Guzmán. Se le olvidó el candor. Estos pobres muchachos no mataban a nadie. Dijo, estaba bebiendo desde el sábado, dijo Cristiano de Boya. Por lo mismo, replicó ella, no hay borracho que se coma su propia se coma caca. Cristo Bedoya volvió a la sala donde Divina Flor acababa de abrir las ventanas. Por supuesto que no estaba lloviendo, me dijo Cristo Bedoya. Apenas iba a ser las 7 y entraba un sol dorado en las ventanas. Le volvió a preguntar a Divina Flor si estaba segura de que Santiago Nazar no había entrado por la puerta de la sala, y ella no estuvo entonces tan segura como la primera vez que le preguntó por Plácida Linero. Y ella le contestó que hacía un momento que le había puesto el café en la mesa de noche, pero no había despertado. Así era siempre, despertaría de las 7, tomaría un café y bajaría a dar las instrucciones para el almuerzo. Cristo Bedoy miró el reloj, eran las 6:56, entonces subió al segundo piso para convertirse en el Santiago Nazar. No había entrado. La puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro porque Santiago Nazar había sido a través del dormitorio con su madre. Cristo Bedoy era uno solo, conocía la casa también como la ciudad, pero sino que tenía tanta confianza en la familia que empujó la puerta del dormitorio de Plácida Linero para pasar desde ahí al dormitorio contiguo. Una vez de sol polvoriento entraba por la claraboya y la hermosa mujer dormía en la hamaca con coso en la mano y la novia en la mejilla. Tenía el aspecto real. Fue como la aparición, me dijo. Cristo Bedoy la contempló un instante, faciendo por su belleza, y luego atravesó el dormitorio en silencio. Pasó de largo frente al baño, y entonces el dormitorio de Santiago Nazar. La cama seguía intacta y el sillón estaba el sombrero de el jinete en el suelo. Estaban las botas junto a las escopulas. En la mesa de noche del reloj de pulsar Santiago Nazar marcaba las 6:58. De pronto pensé que había vuelto a salir Armando. Me dijo Cristo Bedoya, pero encontró la Magnum en la graveta de la mesa de la noche. Nunca había dispuesto un arma, me dijo Cristo Bedoya, pero resolví coger el revólver para llevárselo a Santiago Nazar. Se lo ajustó en el cinturón por dentro de la camisa, y solo después del crimen se dio cuenta que estaba en el momento en el que cerraba la graveta. Santo Dios, exclamó ella, qué susto me has dado. Cristo Bedoya también se asustó. Le vio plena luz como una bata de alondras doradas y un cabello revuelto. El encanto se había desvanecido. Explicó un poco confuso que se habían encontrado a buscar a Santiago Nazar. Se fue a recibir al obispo, dijo Plácida Linero. Pasó de largo, dijo él. Lo suponía, dijo ella. Es el hijo de la peor madre. No siguió porque en ese momento se dio cuenta que Cristo Bedoy no sabía dónde poner el cuerpo. Espero que Dios me haya perdonado, me dijo Plácida Linero. Lo vi tan confundido que de pronto se me ocurrió que había entrado a robar. Le pregunto qué le pasaba. Cristo Bedoya era un instante de estar en una situación sospechosa, pero no tuvo valor para revelar la verdad. Es que no he dormido ni un minuto, le dijo. Sí, fue sin más explicaciones. De todos modos, me dijo que ella siempre se imaginaba que le estaban robando. En la plaza se encontró con el padre Amador, que regresaban de la iglesia con los ornamentos de la misa frustrada, pero no le pareció que pudiera ser por Santiago Nazar.
nada distinto de salvarle el alma. Iba otra vez hacia el puerto y cuando sintió que lo llevaban desde la tienda de Clotilde Armena, Pedro Vicario estaba en la puerta debido y desgreñado, con la camisa abierta, las mangas arriadas a los codos, con el cuello cuesto que él mismo había fabricado con la hoja de la cegueta. Su actitud era demasiado insolente para ser causal. Sin embargo, no fue la única ni la más visible que intentó en los últimos minutos para que le impidiera comentar el crimen. Cristóbal gritó desde el Santiago Nazar que le habíamos estado esperando para matarlo. Cristo Bedoya había hecho el favor de impedírselo, sino que yo hubiera sabido disparar un revólver. Santiago Nazar estaría vivo, me dijo, pero no solo la idea de impresionarlo, sino que también después de todo lo había oído decir que la potencia devastadora de una bala blindada. Te advirtió que estaba armado con una Magnum capaz de atravesar un motor, gritó. Pedro Vicario sabía que no era cierto, nunca estaba armado si no llevaba ropa de montar. Me dijo, pero de todos modos había previsto que lo estuviera cuando tomó la decisión de levantar la horneta de mi hermana. Los muertos no disparan, gritó. Pablo Vicario apareció desde entonces de la puerta. Estaban tan pálido como él, como el hermano, y tenían puesta la chaqueta de la boda y el cuchillo envuelto en el periódico, y si no hubiera sido por eso, me dijo Cristo Bedoy, nunca había sabido cuál de los dos era cuál. Clotilde Armena apareció después de él. Pablo Vicario le gritó a Cristo Bedoy a que se diera prisa, porque en este pueblo de maricas solo un hombre como él podía impedir la tragedia. Todo lo que ocurrió a partir de entonces fue del dominio público. La gente que regresaba del puerto alertaba por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presentar el crimen de Cristo Bedoy. Les preguntó a varios conocidos por Santiago Nazar, pero nadie le había visto en la puerta del club social. Se encontró con el coronel Lázaro Ponte y le contó que acababa de ocurrir frente a la tienda de Clotilde Armenta.